días. Esta mañana vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 18, aquí con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a revisar cómo Pablo, y eso ustedes lo pueden hacer en su casa, cómo Pablo pasa por Corintio. Corinto era una metrópoli muy importante en ese tiempo, muy cosmopolita, es decir, había una confluencia de culturas y de pensamiento en ese lugar. Pero Pablo sale de allí y comienza a visitar las iglesias que él ya había plantado en este segundo viaje que hace. Y entonces él llega a Éfeso, ¿no? Y estaba con Aquila y Priscila, que eran personas que construían tiendas igual que él. Entonces, hay algo que me llama mucho la atención y que es lo que vamos a meditar en esta mañana, como enseñanza de parte de la palabra de Dios. Dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. No conocemos de ciencia cierta quién era este Apolos, ¿no? Era originario de Alejandría, es decir, él venía de la región de Egipto. Y entonces este hombre, que era un hombre poderoso en las escrituras, había leído y había conocido la predicación de Juan el Bautista, es decir, algunos, ya sea Juan el Bautista o algunos de los discípulos de Juan el Bautista, se encargó de mostrarle el camino del Señor. Y este hombre con elocuencia comenzaba a hablar y a predicar acerca de esto, de tal manera que cuando Priscila y Aquila, que eran colaboradores de Pablo, le encontraron a él, pues terminaron su adoctrinamiento, ¿no? Vemos aquí, ¿no?, que entre ellos no hay una pugna de poderes, ¿no? En muchas ocasiones, ya sea que tú creas una cosa, lees la Biblia y el otro no piensa o no entiende esto, en muchas ocasiones lo que hay es una batalla, una lucha, una pelea, ¿no? Y eso no es el Evangelio. El Evangelio no es para pelear. La verdad acerca de Jesucristo no debe confrontarte con nadie, más que con el mal y con el pecado. Lo que sí debe hacer es tratar de aunar esfuerzos para conocer la verdad que solo está en Jesucristo. Es decir, el centro de tu doctrina debe ser el Señor Jesús. Y con el amor de Él y con la gracia y la misericordia que Él te da, pues allí es donde tú debes ir para pedir sabiduría y poder enfrentar cualquier situación que te parezca distinta a lo que tú conoces y oyes, ¿no? De tal manera que dice que al final, Apolo se convirtió en tan poderoso, miren lo que dice el verso 18, referente a que él estaba en Acaya, ¿no? Pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando que por las escrituras que Jesús era el Mesías. Después de haber terminado como adoctrinamiento, esta instrucción con Aquila y Priscila, Apolos comienza a predicar el mensaje correcto, a poner a Jesucristo en el centro y a saber que Jesucristo es el centro de las escrituras y es el Mesías, es el Salvador del mundo. Y eso es justamente lo que nosotros debemos hacer con lo que enseñamos, con lo que hacemos. De ninguna manera debe servir para confrontar, para saber quién tiene la razón, sino apuntar a Cristo. Saben, el Espíritu y la palabra son suficientes para convencer. Así que esta mañana vamos a orar, vamos a rogar a Dios que nos dé esa paciencia, esa sabiduría de poder siempre a Jesucristo en el centro. Querido Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Así como Apolos y Priscila, quizás encontramos a personas que necesitan completar, oh Dios, un poco más su instrucción, el camino del Señor, Padre. Y a veces tú nos puedes usar como vehículos. No como vehículos para confrontar y hacer daño, sino como vehículos para mostrarte a ti en el centro, Señor. Por favor, sé el centro de lo que leemos, sé el centro de nuestra doctrina, sé el centro de nuestra iglesia, Señor, por favor, en esta mañana. Gracias porque estás dispuesto a escucharnos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.